cómo Salomón fue el sucesor ideal al trono de David. Pero antes de llegar ahí, vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Básicamente hemos visto que David, por la gracia de Dios, guiado por Dios, logró consolidar un reino como hasta ese momento no se había hecho. Vimos todas las conquistas militares. Aquí tenemos este mapa que le pido a mis hermanos que me ayuden a ampliarlo un poco, que lo vimos en una de las clases. En este mapa se ve claramente, ahí están reflejadas cada una de las conquistas que logró David desde el punto de vista territorial. Ahora, lo más importante es la extensión que logró el reino unido ya con David, que abarcó en el norte hasta el Éufrates, haciendo frontera ahí con Siria. Incluso una parte del territorio sirio fue también ocupado. Al sur, si lo achican un poquito se va a ver mejor, al sur, en la frontera con Egipto, todo eso fue parte del territorio, de las conquistas que logró David aquí. Y al norte con Siria. Y solamente esta franja que ustedes ven aquí al este, esta es Fenicia, donde está la ciudad de Tiro. ¿Recuerdan cómo David hizo pacto con Irán, pacto comercial muy beneficioso para Israel? Y esta franja a donde quedaron recluidos los filisteos, en lo que hoy se conoce como Gaza, y coincide con la llamada Franja de Gaza hoy. Todo este territorio al oeste del Jordán, que es esta franja que se ve aquí en el medio, todo esto que queda aquí al oeste fue conquistado por David. Ahí está el reino de Moab, Edom, y toda esta extensión fue lograda durante el reinado de David. Después de David, Salomón lo que hace es preservar esos territorios, y básicamente Salomón hereda un reino unido y un reino estable. Y eso le permite hacer una serie de obras, dentro de ellas el templo, la casa de Dios, que lo veremos en la clase próxima. Pero lo cierto es que David logró estabilidad, logró conquistas desde el punto de vista militar que ampliaron el territorio de Israel, logró la paz con los enemigos. Ya cuando Salomón hereda el reino, es un reino que está bajo condiciones de paz en todos los aspectos. Y David también logró acuerdos internacionales muy favorables. Hablamos de Irán y otros que hicieron que esta etapa del reino bajo David y bajo Salomón se conociera como la edad de oro de Israel. Después vemos cómo esto se va desmoronando. David también logró consolidar un poder centralizado, de eso estuvimos hablando en las clases pasadas, ¿recuerdan? Tanto desde el punto de vista administrativo como religioso, algo que también hereda Salomón. Y hay algo que comentan los autores del libro que yo les mostré en una de las clases pasadas, Panorama del Antiguo Testamento, que habla acerca del reinado de David. Dice: David, a pesar de sus faltas morales, sus medidas despóticas y su incapacidad de ordenar su propia familia, dio a Israel algunos de sus momentos más sublimes. Todos los reyes futuros serían evaluados comparándolos con él. Y todo eso, ¿a dónde apunta? A lo que nosotros hemos venido diciendo en todas las clases. David finalmente fue un hombre conforme al corazón de Dios, con sus luces y sombras, pero fue un hombre muy usado por Dios en todo este proceso y en todo este periodo conocido como la monarquía. Y si bien Salomón va a heredar todas estas cosas positivas de un
un territorio amplio, dominado por la paz, con buenos acuerdos internacionales, tuvo que enfrentar serios escollos internos. Y de eso es que vamos a estar hablando en la clase de hoy. Yo los invito a que vayan a sus Biblias y busquen el primer libro de Crónicas, capítulo 28, y estaremos leyendo los versículos 4 y 5. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 4 y 5. En esta porción David está narrando todas las bendiciones que Dios tuvo para con él y para con su casa y cómo Dios le da un heredero. Es David mismo haciendo ese recuento. Y dice esta porción: pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Fíjense el énfasis de David en Dios, en la voluntad de Dios en hacer todas estas cosas. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio de estar aquí reunidos. Gracias porque tenemos a tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, y te pedimos que ahora tú lo hagas así. Que me uses a mí como instrumento en tus manos para que tu verdad sea expuesta con claridad, de forma tal que nosotros podamos aprender de estas cosas que tú has dejado en tu palabra como revelación. Y asimismo, Padre, que tú las apliques a nuestros corazones, que le des oídos a mis hermanos y entendimiento para comprender estas cosas, y sobre todas las cosas que tú nos hagas hacedores de tu palabra. Ayúdanos a deleitarnos en esta hora en ti, en tu palabra y en todo lo que aquí hagamos, con el objetivo primordial de honrarte y glorificarte a ti. Ayúdanos y bendícenos y perdona nuestros pecados. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, probablemente todos nosotros en algún momento de nuestra vida adulta, y sobre todo estando en este país, hemos tenido que demostrar nuestras capacidades, nuestras suficiencias cuando aspiramos a algún puesto, algún trabajo o alguna función que vayamos a hacer. Esto se conoce, es una terminología, digamos, moderna, como idoneidad demostrada. Es la cualidad de ser adecuado, competente y suficiente para un cargo, función o actividad determinada. Y yo estoy seguro que todos en un momento determinado hemos, quizás no con muchos requerimientos o requisitos, pero al menos nos han preguntado si somos capaces, suficientes para hacer determinada función. Generalmente tiene que ver con cualidades o competencias intrínsecas, pero también ganadas sobre la base de alguna preparación, sea un título universitario, sea un título de un oficio, sea algún tipo de curso que hayamos pasado para ganar ciertas habilidades o ciertas capacidades para hacer algo. Y todo eso apunta ¿a qué? Al mérito personal. Yo me he esforzado, he logrado un título y ahora me presento, demuestro que tengo esas capacidades, esas cualidades y aspiro a ese cargo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el caso de Salomón, como dice el título, como el sucesor idóneo al trono de David, no debemos aplicar los parámetros propios de esa idoneidad demostrada. Por más que la idea que nosotros tengamos de Salomón es que fue el hombre más sabio que existió o que ha existido a lo largo de toda
la historia y vemos en los relatos bíblicos que fue un hombre muy capaz. Pero en sus comienzos, nosotros no debemos aplicar estos parámetros de la idoneidad demostrada al caso de Salomón. Su idoneidad estuvo dada por un factor externo de suma importancia. Por más que estuvieron involucradas acciones de hombres, que lo vamos a ver en la clase de hoy. Ese factor externo de suma importancia, el requisito como se conoce, como se puede decir, sine qua non o sine qua non, sin el cual no se da lo otro, es la gracia de Dios obrando a su favor. Es la mano de Dios, es la gracia de Dios obrando a su favor. Y en la clase de hoy veremos cómo ocurre esto. Es decir, la manifestación de la gracia de Dios haciendo que Salomón fuera el sucesor ideal de David. Y lo vamos a hacer analizando 3 factores a modo de bosquejo. Los tenemos aquí. Y es que Salomón fue escogido por Dios para sustituir a David. Es decir, la elección de Salomón por Dios. En segundo lugar, cómo Salomón fue movido a obedecer los reclamos de David. La obediencia de Salomón al rey al cual iba a suceder. Lo vamos a ver en aspectos muy importantes que permitieron que él pudiera llevar adelante un buen comienzo en su reino. Y en tercer lugar, Salomón fue dependiente de Dios para cumplir con su llamado, la dependencia de Salomón. Estos 3 factores nos muestran cómo la gracia de Dios estuvo actuando en Salomón al punto de que él fuera el sucesor ideal al trono davídico. El primero de estos puntos, la elección de Salomón por Dios. Lo primero que tenemos que señalar aquí es las dificultades internas a las que tuvo que enfrentarse Salomón. Salomón escogido por Dios, pero hay una serie de circunstancias que están ahí presentes en esta elección que Dios hace de Salomón. Al final de los días de David hay 2 facciones contrapuestas dentro de la corte. Yo los invito a que ahora vayan en sus Biblias al primer libro de Reyes y estén ahí en el capítulo 1. Hay claramente, fíjense, ya hablamos al inicio cómo Salomón va a heredar un reino estable en muchos sentidos. Tiene una gran extensión territorial, tiene paz con todos sus enemigos, tiene buenos acuerdos internacionales desde el punto de vista comercial y también político, pero internamente hay un conflicto serio. Hay 2 facciones contrapuestas ahí en la corte. Nada más y nada menos que Adonías, medio hermano de Salomón, y de hecho era el que desde el punto de vista sucesorio le correspondería heredar el trono de David. ¿Por qué? Porque ya los otros 2 hijos de David habían muerto, recuerdan, Amnón y Absalón, y por lo tanto le correspondería a Adonías. Se pone de acuerdo nada más y nada menos que con Joab, el general del ejército de David, y con uno de los sacerdotes fundamentales, con Abiatar. Y por la otra parte tenemos, por eso hablamos de 2 facciones contrapuestas, tenemos al sacerdote Sadoc, a Benaía, hijo de Joiada, que era un militar de los mercenarios, ese ejército privado que tenía David, un militar muy destacado, y Natán el profeta, que no entraban dentro de la componenda de Adonías. Y lo cierto es que Adonías se subleva e intenta usurpar el trono. Es interesante que el relato bíblico nos dice que Adonías hizo exactamente lo que había hecho Absalón.
Se hizo de 50 hombres que corrieran delante de él. Empezó a sonsacar al pueblo hasta que en un momento determinado va a un lugar, la fuente de Roger, y allí hace unos sacrificios, e invita a una parte de sus hermanos, invita a Joab, invita a Abiatar, y empiezan allí a celebrar como que Adonías iba a ser levantado como el nuevo rey de Israel. Incluso empiezan a gritar: ¡viva el rey! Él, de una forma muy sutil, empieza a hacerse de hombres, empieza a sonsacar el pueblo, empieza a buscar alianzas con Joab, con Abiatar, y en un momento determinado hace esto: se levanta y se quiere levantar como el rey. Debemos destacar que en esta etapa David ya es un anciano, enfermo, sus capacidades han disminuido muchísimo, y David nunca estorbó esto que hacía Adonías. Lo dejó correr, como hizo también en su momento con Absalón. Pero Natán, el profeta, pone al tanto de esto a Betsabé, y ellos van a la presencia de David y denuncian esa intentona que están haciendo. Básicamente, Adonías, de forma muy sutil, lo que está es tratando de darle un golpe de estado a David. Levantarse como rey. Él había visto que David hasta ese momento no había hecho nada, y él se quería levantar como rey. Y ahí en Primero de Reyes 1, 24 y 25 leemos: y dijo Natán, porque primero entra Betsabé ante el rey y le dice: tú me habías jurado delante de Jehová que Salomón iba a sucederte en el trono. Claro, ese juramento que David le hizo a Betsabé no queda registrado en las Escrituras. Queda registrado esta conversación que ella tiene con él, ahí en este primer capítulo de Reyes. Y Natán entra después, porque se había puesto de acuerdo con Betsabé, para traer el mismo asunto ante el rey. Y dijo Natán: rey, señor mío, has dicho tú: Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho: viva el rey Adonías. Ya Adonías se veía como el rey sobre Israel. Y ahora vamos a ver algo muy importante, es el accionar de David, cómo reacciona David. Y lo hace cumpliendo con la promesa que había hecho e instaurando a Salomón por rey. David juró nuevamente a Betsabé que Salomón reinaría en su lugar y le dio instrucciones muy precisas a Sadok, Benaía y Natán. ¿Cómo contrarrestar esto que estaba pasando con Adonías? Que dicho sea de paso, donde fue finalmente ungido como rey Salomón, la distancia que existía entre el lugar donde estaba Adonías con aquellos reunidos y donde ungieron a Salomón eran aproximadamente 800 o 900 metros, aproximadamente 1 kilómetro. Lo que pasa es que había una elevación de por medio, un montículo, una pequeña elevación que no permitía la vista desde el suelo de lo que estaba sucediendo en un lado y en el otro, pero se podía escuchar. Eso lo vamos a ver más adelante. Y las instrucciones de David a Sadok, Benaía y Natán son estas. Lo vemos ahí en los versículos 33 y 35. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gión. Gión es el lugar donde van a ungir a Salomón, en esa distancia que les hablé de la fuente de Rogel. Es interesante que aquí David, independientemente de la edad que tenía, ya de su incapacidad y de sus muchas dolencias, toma una decisión trascendental, actúa adecuadamente. El montarlo en la mula implicaba que David estaba reconociendo a Salomón como su sucesor, sin ningún tipo de reparos.
y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Aspecto muy importante, Salomón también fue ungido por profeta y sacerdote, igual que había ocurrido con David y con Saúl. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. No solo que lo ungieron, que fue en su mula, que después iban a tocar trompeta para que todo el pueblo supiera que era Salomón el nuevo rey. No solo que le dieron vítores a Salomón como rey, sino que además iba a sentarse en el trono de David. Hay un espacio de tiempo que no sabemos exactamente cuánto pudo haber sido, debe haber sido poco tiempo, que Salomón funge como corregente con David en sus últimos días. Fue poco tiempo. Ahora, ¿cuál fue la base del juramento de David a Betsabé? De ese juramento que le dijo, no, Salomón va a ser el rey que me va a suceder a mí en el trono. Y de su decisión de establecer por rey a Salomón. ¿De dónde David saca eso? ¿Cuál fue la base de esta decisión? Bueno, la base de esa decisión fue la elección de Dios, hermanos. David en esta ocasión está siendo obediente a Dios. Él sabe que es la elección de Dios y él lo que está haciendo es ratificando lo que ya Dios había decidido. Dios mismo había elegido a Salomón para que sustituyera a David en el trono. ¿Recuerdan el pacto de Dios con David? El pacto davídico que hablamos en una de las clases. Dice ahí en 2 de Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos, es Dios hablándole a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. No es el punto aquí para analizarlo, pero recuerden que aquí hay un cumplimiento parcial de la promesa con Salomón y el cumplimiento final y supremo no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo, que es ese rey definitivo que Dios levanta de la raíz de David y que reinará y que reina eternamente, porque Cristo ahora mismo también está reinando. Él dejó inaugurado el reino y en su momento, en su segunda venida, lo va a consumar. Ahora, en el relato paralelo que tenemos en Primero de Crónicas, tenemos un poco más de información para sostener que fue Dios quien escogió a Salomón. Primero de Crónicas 22:9. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, lo que heredó Salomón. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. David no está haciendo otra cosa que siendo obediente a Dios y acudiendo al pacto que Dios hizo con él y recordando que Dios le había dicho, quien te va a suceder en el trono va a ser un hijo tuyo, que además de eso se va a llamar Salomón. Y así se cumplió cuando Betsabé dio a luz por segunda vez de David. Recuerden que el primer hijo murió como parte de la disciplina de Dios sobre David por su pecado con Betsabé. Tienen este segundo hijo que es Salomón. Dice 2 de Samuel 12, 24 y 25, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Natán le está diciendo en esta ocasión a Betsabé y a David, su nombre será Jedidías, que lo que significa es amado de Jehová. MacArthur, comentando esto, dice, la elección de Salomón por parte del Señor quedaba implícita en su nombre, Jedidías, que significa amado de Jehová. Y también de forma explícita, hermanos,
David reconoce esto, que fue el texto que leímos al principio de la clase, primero de Crónicas 28, 4 y 5. David hace un recuento de cómo él había sido escogido por Dios y puesto en el trono y cómo Dios había hecho un pacto con él y termina diciendo, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Es decir, que nosotros no vemos aquí algo que por la voluntad de David, alejado de la voluntad de Dios, o simplemente al azar Salomón llegó a ser rey. Eso estaba dentro del plan de Dios y había sido escogido, elegido por Dios. Y David también habla de esto muy claro cuando ahí en el texto de Primero de Reyes vemos que Jonatán, el hijo de Abiatar, va entonces a darle razón a Adonías de lo que estaba pasando y lo pone al tanto. Mira, tú has hecho mucha fiesta, tú te crees que tú eres el rey, pero tú no eres el rey es Salomón. La decisión de David, siguiendo la voluntad de Dios, es que Salomón sea el que se siente en el trono. Lo pone al tanto de todo esto, da un informe y le dice Jonatán a Adonías, además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono viéndolo mis ojos. Pero ven cómo una vez más David dice, no, espérate, esto es de parte de Dios, es Dios quien ha puesto a este hombre aquí. Y así llegamos entonces al segundo de los puntos, cómo Salomón fue movido a obedecer los reclamos de David, la obediencia de Salomón a David, a su padre, al rey que está sucediendo en el trono. Primero, y hay tres aspectos aquí muy importantes, o tres áreas sobre las cuales David va a aconsejar y va a mandar a Salomón, que son cruciales para la preservación del reino. Primero, tocante a su relación correcta con Dios. Y aquí vemos una vez más una característica que nos habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. De lo primero que David le habla a Salomón, lo primero que le aconseja, le dice, sé valiente, compórtate como un hombre. Y ahí en Primero de Reyes 2, 3 y 4 le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. El primer consejo, el primer mandamiento que le da David a Salomón tiene que ver con su relación con Dios. Hermanos, y no hay para nada aquí hipocresía por parte de David. Porque pudiéramos pensar, bueno, pero como un hombre que fue capaz de pecar contra Dios, que vimos todas sus sombras en los análisis que hemos hecho aquí en las clases, ¿cómo es capaz de aconsejar esto? No, pero es que nosotros también hemos visto que David siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios, que buscó a Dios, que fue en arrepentimiento genuino, una y otra vez a Dios. Y este es el consejo y el mandamiento que David le da a Salomón, y Salomón cumple al inicio de su reinado con esto, lo vamos a ver un poco más adelante. Salomón estuvo atento a lo que su padre, al cual él iba a suceder en el trono, le estaba diciendo en ese momento. Salomón también después peca, eso lo vamos a ver en una de las clases. Pero en este punto, Salomón está siguiendo el consejo de David, está siendo obediente. La segunda área de la que David le habla
a Salomón. Y déjenme decirle, hermano, es algo en lo que nosotros como padres debemos aprender si queremos darle buenos consejos a nuestros hijos. Aquí encontramos elementos, ejemplos que nos sirven a nosotros para aconsejar adecuadamente a nuestros hijos. Primero, una correcta relación con Dios. No guarda esto relación con el orden de prioridades que Dios mismo ha dejado establecido en su palabra para nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Se trata siempre primero de Dios. Y cuando nosotros colocamos primeramente a Dios en nuestras vidas, Él se encarga de poner en orden el resto de las cosas. El segundo aspecto o área es tocante a sus amigos. Por más que David haya tenido defectos desde el punto de vista moral, David supo ser amigo. Lo vemos sobre todas las cosas en su relación con ¿quién? Con Jonatán. Como al principio de la amistad de ellos hicieron un pacto y Jonatán siempre cumplió con David y David siempre cumplió con Jonatán. En la persona de quien nosotros vimos después que David cumplía con la promesa que le había hecho a Jonatán, de Mefiboset, el hijo de Jonatán. Que aun cuando David fue sacado de Jerusalén por Absalón y huyendo de Absalón, Simei le da un informe falso acerca de Mefiboset. Aún después David supo actuar adecuadamente cumpliendo con la promesa que le había hecho a Jonatán. Y nosotros vemos, aquí David le habla específicamente de Barzillai Galadita, aquel anciano que cuando David huía le llevó víveres y le ofreció toda la ayuda que él podía darle. Y cuando David está regresando a Jerusalén, lo invita a que él fuera de los sentados a su mesa, y el anciano le dice: no, ya yo soy un anciano, mejor lleva a uno de mis hijos. Y aquí David se acuerda de eso. David está prácticamente al morir, hermano, está en sus últimos días. Y él se acuerda de esa promesa que él le hizo a Barzillai Galadita. Y le dice a Salomón que él sea de los convidados a tu mesa. Y evidentemente esto fue algo que Salomón observó, siguió, cumplió. Lo vemos en muchos de los proverbios que se le adjudican a Salomón. El proverbio 17:17, 18:24, que dice que el amigo debe mostrarse amigo. Y sobre todo el proverbio 27:10, que dice: no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Y esto fue algo que Salomón supo cumplir. Lo tercero, nada más y nada menos que tocante a sus enemigos. Porque David sabía que Salomón, iniciando su reinado, tenía ya enemigos. Le habla específicamente de Joab. ¿Recuerdan cómo Joab asesinó a Abner y a Amasa? Amasa, general de Judá, y Abner, que era general de las filas de Saúl. Y lo hizo, y se dice que es un asesinato porque no fue en tiempo de guerra, fue bajo condiciones de paz. Y está ahí en 1 de Reyes 2, 5 al 6. Y le habla de Simei. Simei fue aquel que cuando David huía de Absalón, maldijo fuertemente a David. Y después, cuando David está retornando a Jerusalén, él le vuelve a salir el paso y le pide perdón, y David lo perdona. Y le dice que él no le quitaría la vida. Sin embargo, ahora vemos aquí a David dándole instrucciones a Salomón acerca de Simei. Y en ambos casos, en el caso de Joab y en el caso de Simei, él dice algo muy interesante. Yo sé que tú eres un hombre sabio y que tú sabrás cómo tratar estos asuntos. Y dice: no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Ahora, el cumplimiento de estas ordenanzas o de estos mandatos que David le da a Salomón, y que vemos entonces la obediencia de Salomón.
hermanos, vemos que providencialmente sucede algo que le permite a Salomón cumplir con cada una de estas cosas que David le está requiriendo ya prácticamente en su lecho de muerte. Adonías, ¿recuerdan? Adonías, inicialmente, Salomón le perdona la vida. Y ahora, Adonías trata una vez más, de forma muy sutil, de darle un golpe de estado al rey recién puesto en el trono, al mismo Salomón. Adonías hace una petición muy audaz, que le costó finalmente la vida. Adonías pide una de las mujeres del harén de David, la muchacha virgen que lo cuidó al final de sus días. Algunos autores se inclinan a pensar que fungía como especie de una enfermera que lo cuidaba, Abisac, y él la pide como mujer. Y evidentemente este hombre siempre se comportó en las sombras. Él va a ver a Betsabé. Sabía que Betsabé tenía ascendencia sobre Salomón. Como muchas de las reinas madres tuvieron ascendencia sobre muchos de los reyes que después sucedieron a lo largo de la historia. Había una influencia importante ahí. Y este hombre convence a Betsabé de que se presente delante de Salomón y pida para sí a Abisac. ¿Qué implicación tenía eso? La implicación, hermanos, es que cuando se hacía uso de las mujeres del harén de un rey, eso implicaba que tú empezabas a ser, tú tenías ascendencia sobre el trono. Era una muestra de que tú te estabas haciendo con el poder. ¿Qué fue lo que hizo Absalón, aconsejado por Ahitofel una vez que llega a Jerusalén? Tuvo relaciones con las concubinas que David había dejado allí, como diciendo, el rey ahora soy yo. Y esto era una forma que Adonías encontró para tratar de surrepticiamente darle un golpe de estado a Salomón. Pero Salomón, que evidentemente guiado por Dios, era un hombre sabio, le dice, y eso lo vemos ahí en 1 de Reyes 2, 23 y 25. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa. Ven aquí a Salomón reconociendo que es Dios quien ha obrado por gracia en su vida para hacer esto. Como me había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por manos de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Salomón aquí acaba de hacer justicia, y en ese acto de justicia, hermanos, por más que a nosotros nos resulte grotesco el hecho de que Adonías haya muerto por haber pedido a una de las mujeres de David, lo cierto es que eso tiene una trascendencia tremenda, y aquí Salomón no ha hecho otra cosa que hacer justicia. Salomón se acaba de quitar un escollo muy grande que tenía al comienzo de su reinado, y esto le empieza a dar estabilidad a su reinado. Y entonces empiezan a caer una serie de escollos secundarios que le abren el camino a Salomón. El caso de Abiatar. Recuerdan que Adonías había hecho la componenda con Joab y con Abiatar. Bueno, pues Salomón llama a Abiatar y lo destierra. Destierra a Abiatar. Ahí en 1 de Reyes 2:27 leemos, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Resulta que este Abiatar era descendiente de Elí, y Dios le había dicho a Elí que ningún varón de su casa se iba a levantar como sacerdote nuevamente en Israel. Este hombre llegó hasta ese punto
Pero lo cierto es que ahora Dios, por medio de Salomón, está poniendo en orden este particular. Y Abiatar fue desterrado. Y Salomón levanta como sacerdote a Sadoc. Después de Abiatar, llama a Joab. Joab se entera de toda esta situación, sabe que su vida está en peligro y va y se refugia en el tabernáculo, en los cuernos del altar del sacrificio. Era una forma que tenían en aquel entonces de clamar por la justicia de Dios. Eso lo hizo en su momento Adonías, ahora lo está haciendo Joab para ser librado de la muerte. Y envía Salomón a Benaía a que le dé muerte a Joab allí. Y Joab, asido a los cuernos del altar, le dice: no, tendrás que matarme aquí. Benaía regresa a Salomón, se lo deja saber. Y Salomón le dice: haz como él te ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. ¿Está cometiendo Salomón alguna injusticia? ¿Está actuando incorrectamente? No, está siendo justo. Lo que merecía este hombre era la pena de muerte. Y finalmente fue abatido allí por Benaía. Y el último de los escollos es Simei, el que había maldecido a David. A Simei, Salomón sabiamente le dice: vas a tener casa por prisión o prisión por casa. Eso se conoce como prisión domiciliaria. Hazte una casa aquí en Jerusalén y no puedes salir de la ciudad. Prisión domiciliaria. Simei, también sabemos que ahí está la providencia de Dios. 3 años después sale a buscar unos siervos que se le habían fugado, y cuando regresa le informan a Salomón. Salomón lo llama y le dice: tú quedaste conmigo, dijiste que la palabra era buena, de que te parecía bien que estar recluido en tu domicilio. ¿Por qué razón has incumplido? Este hombre no pudo defenderse, y dice ahí en los versículos 43 y 46 del capítulo 2, ¿por qué pues, Salomón hablando, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos visto? Salomón, elegido, escogido por Dios. Salomón también por gracia, siguiendo los consejos de su padre y cumpliendo con lo que David le indicó, y quitando del medio todos los escollos que podían dificultar su reinado. Y como dice aquí el texto, el reino fue confirmado en la mano de Salomón. El tercero de los puntos que nos permiten ver cómo la gracia de Dios hizo que Salomón fuera el sucesor ideal y no otro. Bueno, Salomón fue dependiente de Dios para cumplir con su llamado. La dependencia de Salomón a Dios. Salomón tuvo un buen comienzo, hermanos. Después Salomón se desvía, eso lo vamos a ver, la caída de Salomón, pero tuvo un buen comienzo. En primer lugar, Salomón amaba a Jehová, al Dios de su padre. Él lo amaba. Ahí en Primero de Reyes 3 al 4 leemos: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Aquí vemos a un hombre que, siguiendo las ordenanzas de su padre, de David, del rey al cual sucedía, él se acerca a Dios, él está en una relación estrecha con Dios. El texto paralelo a este, que está en 2 de Crónicas 1, del 1 al 3, dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel
a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los principales de todo Israel, jefes de familias, y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Ven la misma tónica de David. David no solamente como líder político, sino también como líder religioso, en su relación estrecha con Dios, guiando las procesiones, cuando David lleva el arca a Jerusalén. Y aquí vemos a Salomón convocando a todo el pueblo y una gran asamblea para rendir holocaustos y cultos a Dios. Evidentemente este era un hombre que al comienzo de su vida, de su reinado, amaba a Dios y dependía de Dios para todo lo que hacía. La muestra más evidente lo tenemos en el hecho de que él pidió correctamente. Ahí en Gabaón él tiene un sueño y Dios se le aparece y Dios le pregunta a Salomón, porque recuerden que Dios siempre es fiel a su pacto y es misericordioso, y le pregunta que qué era lo que quería que le hiciera, de qué forma quería ser bendecido. Y este hombre supo pedir correctamente. Y eso habla que en ese momento era un hombre que espiritualmente estaba conectado con Dios. Fue un hombre que pidió de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que además él reconoció su incapacidad para la tarea que tenía por delante. Y reconoció que dependía enteramente de Dios para poder llevar adelante lo que su padre y continuar lo que su padre hasta ese punto había logrado. Ahí en 1 de Reyes 3, 9 y 10 leemos: da pues, esto es lo que pide Salomón, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Es decir, evidentemente esa era la voluntad de Dios, fue agradable a Dios, y Dios, que es rico en misericordia, y como leemos en Efesios, siempre nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, le dice, bueno, como has pedido adecuadamente, no solo te voy a dar sabiduría, entendimiento para que tú guíes adecuadamente a este pueblo, sino que además te voy a dar estabilidad, te voy a dar riqueza, te voy a dar salud, te voy a dar largos días si sigues aferrado a mí y si me sigues buscando y si sigues haciendo mi voluntad. Desgraciadamente Salomón se desvía, eso lo veremos después. Y esto me recuerda, hermanos, la regla de oro de la oración que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, que está en 1 de Juan 5, 14 al 15. Y vemos la conexión y la analogía que hay en toda la Biblia y el equilibrio que hay en toda la Biblia. Juan dice ahí en 1 de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, esa es la regla de oro de la oración. Por eso es tan importante que nosotros nos alimentemos espiritualmente de la palabra y que conozcamos la mente de Dios que está revelada aquí. Porque con arreglo a la palabra es que nosotros debemos orar y pedirle a Dios. Bien, hasta aquí hemos visto que Salomón fue escogido por Dios, que Salomón fue obediente a David, al rey que sucedió, y que Salomón finalmente fue dependiente de Dios. Y eso le valió un buen comienzo y un reino estable al comienzo de sus días. En la próxima clase estaremos hablando específicamente acerca de cómo Salomón fue usado por Dios para la construcción del templo y todo lo relacionado con el templo de Jerusalén, con la casa de Dios, la importancia, la significación que eso tuvo para el pueblo de Israel nacional y que tuvo para la historia bíblica.
Sin más, porque ya son las 51, veremos algunas enseñanzas aplicativas o aplicaciones de esto que hemos visto. En primer lugar, hermanos, y hablo sobre específicamente aquellos que tenemos ya una relación verdadera con Dios. Tu elección como hijo legítimo de Dios no se debe en modo alguno a tu idoneidad. No teníamos idoneidad ninguna, hermano. Lo único que nosotros aportamos en nuestra salvación es el pecado que está en nosotros. Se trata única y exclusivamente de la gracia de Dios obrando a tu favor. Así como sucedió con David, así como sucedió con Salomón. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, y Él, que es rico en misericordia, te dio vida juntamente con Cristo. Y no para tu gloria, no para tu bienestar, no es para la propia gloria de Él. Dice ahí el texto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Solo leemos ahí en Efesios 2, del 1 al 9. En segundo lugar, tú fuiste escogido por Dios, hechura suya, creado en Cristo, para buenas obras. Él las ha creado de antemano para que andes en ellas. Efesios 2:10. Y esto demanda total obediencia a la voluntad del Padre amoroso que te ha hecho suyo. Ahí vimos cómo Salomón fue obediente al Padre, a su padre biológico, terrenal, David. Y fue obediente también a Dios. Nosotros debemos ser obedientes a la voluntad de Dios que nos ha hecho suyos. Y en tercer lugar, depende enteramente de Dios para que cumplas con el supremo llamado que Él te hace. ¿Cuál es el llamado supremo que nosotros tenemos en Dios? Hacer su voluntad. Es tomar el camino angosto que conduce a la vida, un camino difícil, angosto, y hacer la voluntad de Dios. Recuerda, tu Señor te dice, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Aférrate a Cristo y anda como Él anduvo. Bien, quedan 5 minutos, aunque estamos llamados a terminar un poco antes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer. De lo contrario, la pueden dejar en el buzón, en los buzones. Bien, sin más, vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, gracias por esto que hemos podido aprender de la historia de Salomón, de cómo siendo escogido por ti, tú lo moviste a escuchar consejos, a ser obedientes y sobre todas las cosas a depender de ti. Padre, y vemos un paralelo tan grande entre la vida de este hombre y nuestras propias vidas, que hemos sido escogidos por ti, que estamos llamados a ser obedientes a tu voluntad y también, Padre, a depender enteramente de ti para poder seguir adelante cada día agradándote. Haz que estas cosas que nosotros estudiamos nos sean útiles para nuestra vida diaria delante de ti, para honrarte, para glorificarte y ser hacedores de tu palabra. Bendice todo lo que aquí hagamos y sobre todas las cosas, ayúdanos a deleitarnos en ti siempre. Por Cristo Jesús, amén.